El embajador Chen se sentó en el galáctico sala del consejo y escuchó la insultos. Una vez más, la cámara era una enorme sala circular que flotaba en espacio, rodeado de estrellas. Representantes de 40 países diferentes. Las especies se sentaron en sus cápsulas designadas, mirando el centro del escenario donde el príncipe de la disformidad Quint se puso de pie. Los humanos son cobardes, anunció Stor. Sus antebrazos, extendidos. Sus escamas brillaban de color púrpura. Bajo las luces. Se esconden detrás. Palabras mientras los verdaderos guerreros toman acción. Chen no se movió. Su rostro permaneció inmóvil. Tranquila, casi aburrida. Había oído esto. Discurso antes, muchas veces. 200 años habían transcurrido desde que la humanidad se unió a la Consejo Galáctico. En ese tiempo, construyó una reputación. Los humanos eran mediadores, guardianes de la paz, la especie que se les llamaba cuando era necesario detener una guerra. Negociaron tratados que duraron siglos. Encontraron compromisos que salvó miles de millones de vidas. Pero el KRYTH, el imperio no respetaba los compromisos. Tara, la representante del chaleco, cambió su cuerpo emplumado incómodamente en su cápsula. Ella había observado a los humanos durante décadas. Había algo en ellos que la perturbaba. Aunque no podía explicar por qué. Ellos siempre estaban tan tranquilos. Demasiado tranquilos. 3 semanas. Hace tiempo, continuó Slor, las fuerzas de Kree. Abordamos una nave de colonia humana. Tomamos suministros que eran legítimamente nuestros por la ley de la fuerza. Los humanos lo hicieron. Nada. Presentaron una denuncia. Queja. Se rió, y varios otros representantes se unieron a él. Chen finalmente se puso de pie. Era pequeña comparada con la mayoría de las especies en la cámara. Humanos. Por lo general lo eran, pero cuando ella hablaba, la voz se escuchó con claridad. Reconocimos el incidente, dijo. Solicitamos el Consejo revisará la evidencia y nos ayudará. Llegar a una resolución pacífica. ¿Pacífica? ¿Resolución? Stor se burló. Siempre dices lo mismo. ¿Cuántas veces lo harás? ¿Suplicar por la paz antes de entender? Los fuertes toman lo que quieren. Los débiles. Presentar quejas. Chen sonrió. Era una pequeña sonrisa, educada y diplomática. Nosotros. Simplemente crea en seguir las normas adecuadas. Procedimientos. La sesión terminó como estaba. Siempre lo hizo. El Consejo revisaría pruebas. Debatirían durante semanas. Finalmente emitirían un comunicado. Condenando la violencia, pero sin tomar ninguna medida. Acción real. Los Kree la ignorarían. Y los humanos regresarían a sus asientos, pacientes y tranquilos. En su privado. Más tarde ese día, Chen abrió su oficina. Terminal personal. Accedió a un archivo. Que solo unas pocas docenas de humanos en él. Toda la galaxia podía ver. El nombre del archivo. Era simple. Contabilidad. Añadió que. Nuevo incidente. Nave colonial Aurora. 3.000. Civiles muertos. 2.000 toneladas de material médico. Suministros robados. Incluyó un video. Evidencia, registros de ADN, comunicación. Registros y datos tácticos sobre el Krent. Barcos involucrados. El expediente ahora estaba muy grande. 30 años de datos, 47 separados. Incidentes, 89.000 muertes humanas. Chen, el asistente, Marcus, entró en la oficina. Era joven, solo tenía 30 años. Joven para recordar los primeros días. Embajador, las familias de la Aurora. Las víctimas preguntan cuándo responderemos. Diles que estamos documentando todo. Dijo Chen. Diles que lo recordamos. Marcus.
Dudó. Señora, algunos de ellos son enojados. Quieren acción, no papeleo. Chen lo miró. Por solo un momento. En ese momento, su máscara diplomática se cayó. Marcus vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder. Algo frío y paciente y absolutamente seguro. Marcus, ¿sabes cuánto tiempo lleva la especie humana? ¿Llevar registros escritos? No, señora. Cambio. 5.000 años. Escribimos cosas. Nosotros. Recordar. Pasamos esos recuerdos a nuestros niños y se los pasan a los suyos. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que nosotros tenemos buenos historiadores? Significa que nunca. Olvídalo. Chen se volvió hacia ella. Terminal. Todas las especies de esta galaxia. Cree que olvidar es misericordia. Tienen recuerdos breves. Un crimen de hace 50 años. Hace tiempo bien podría no haber sucedido nunca. Ellos, pero los humanos, recordamos lo que sucedió hace 500 años como fue. Ayer. Guardamos rencores que sobreviven. Civilizaciones. Sacó otra. Archivo. Este mostró la corriente. Ubicación de cada barco humano en él. Galaxia. Había miles de ellos. Buques de carga, buques científicos, colonia. Transportes, todos moviéndose a través del espacio en sus rutas regulares. Pero Marcus, mirando por encima del hombro, notó algo extraño. Las rutas eran cambiando lentamente, a lo largo de meses y años. Las naves humanas se habían estado reposicionando. Formó un patrón alrededor del espacio cinético. No es obvio, no es amenazante, pero ahí está. Nos hemos estado preparando, se dio cuenta Marcus. Durante 30 años, Chen confirmó. Cada insulto, cada ataque, cada muerte. Nosotros lo documentamos todo. Los estudiamos. Nosotros aprendimos sus debilidades. Nos posicionamos. Nuestros activos. Construimos nuestro caso. Y la mayoría. Lo más importante es que esperamos. ¿Esperamos qué? Para que cruzaran la línea hasta tal punto que ni siquiera el Consejo pudo cuestionar nuestra respuesta. Para que se vuelvan así, confiados en nuestra debilidad que ellos no nos verían venir. Para el exacto momento justo en el que podríamos terminar esto. Permanentemente. Chen cerró los archivos. Dile. Las familias que no dejaremos que sus seres queridos que sean olvidados. Diles que somos. Llevar cuentas y decirles que uno día, muy pronto, esas cuentas serán equilibrado. Marcus dejó su mente dando vueltas. Siempre había pensado que la humanidad. El enfoque diplomático se basaba en la amabilidad. Sobre ser mejor que el guerrero. Razas que lo resolvieron todo con violencia. Estaba empezando a darse cuenta de que había estado equivocado. La humanidad no fue amable. Fueron pacientes. Y hubo una muy gran diferencia entre esas dos cosas. En la sala del consejo, mantenimiento. Los drones limpiaron el espacio después del día. Sesión. No se dieron cuenta de la pequeña dispositivo humano fijado bajo el crent. El podio del príncipe de la disformidad. No vieron. Las cámaras casi invisibles ahora. Grabando cada conversación en él. Cámara. Los humanos siempre fueron tan útil con reparaciones de tecnología. Así que, deseosos de mantener el consejo. Equipo, nadie lo cuestionaba más. Nadie sospechaba que las fuerzas de paz se estaban preparando para la guerra. Embajador Chen se quedó parada en su ventana, mirando hacia él. Estrellas. En algún lugar allá afuera, el capitán Sara Okonkuo comandó al humano. Flota de defensa. En algún lugar, humanos. Los ingenieros estaban construyendo armas. Galaxia nunca había visto. En algún lugar, humanos. Los soldados se estaban entrenando para una guerra que aún no había sido declarado. Chen abrió una canal de comunicación. Estaba encriptado. Con códigos que tomarían la galaxia. Las mejores computadoras de hace 1000 años.
Descanso. ¿Estado? Preguntó ella. Capitán. La voz de Okonkwo regresó inmediatamente. Listo al 87%. Todas las piezas en su lugar. Esperando tu palabra. Todavía no, Chen. Dijo. Déjenles tener un incidente más. Que piensen que nunca actuaremos. Que ellos estén absolutamente seguros de nuestra debilidad. Y luego mostramos. Ellos ven como se ven los asesinos pacientes cuando finalmente dejan de tener paciencia. Chen terminó la llamada. Tomó nota en su registro personal, uno que sería leído por historiadores dentro de siglos. Día 10. 957 de la contabilidad. Los Kinit no, pero aún así comprenden lo que han creado, enseñándonos que no podemos confiar en la galaxia por la justicia. Han enseñado que confiemos en nosotros mismos. Ellos lo harán. Lamentó esa lección. Volvió a su escritorio y continuó su trabajo. Había tratados para revisar, reuniones para calendario y planificar las conversaciones de paz. El embajador Chen sonrió, su actitud diplomática. Sonrió y esperó. Tara no podía dejar de pensar en él. Humanos. Como cenoziólogo para él. Consejo Galáctico. Su trabajo era comprender cómo las diferentes especies. Pensó. Había estudiado la agresividad. Kranit y entendió a su guerrero. Cultura. Había analizado la pacífica. Chaleco y sabía por qué su propia gente evitaba conflicto. Incluso había encontrado sentido en él. Extrañas mentes colectivas que pensaban como un ser, pero los humanos la confundieron. Ella se sentó en su oficina de investigación rodeada de pantallas holográficas. Cada uno mostró datos sobre humanos. Comportamiento en los últimos 30 años. Los números no tenían sentido. Computadora. Muéstrame todos los incidentes registrados entre humanos y Krent. La pantalla cambió. Aparecieron 47 eventos separados. Cada uno marcado con fechas, ubicaciones y número de víctimas. Incidente 1. Krent. Los asaltantes atacaron una estación minera humana. 15 muertos. Respuesta humanitaria diplomática. Incidente de protesta. 10 buques de guerra de Krent. Destruyó un barco de carga humano. 400. Muerto. Respuesta humana. Solicitado consejo. Mediación. Incidente. 23. Las fuerzas de la grúa ocuparon una colonia humana durante 3 semanas. 2.000 civiles muertos. Humanos. Respuesta. Sanciones económicas. Y. Otra protesta diplomática. Taras. Las plumas se erizaron en agitación. Cualquier otra. Las especies habrían declarado la guerra. Incidente 3, tal vez 4. Pero los humanos siguieron negociando. Siguieron hablando. Siguieron presentando informes y solicitar reuniones y sugerir compromisos. Parecen débiles, Tara murmuró. Pero no pueden ser débiles. No. La especie se une al Consejo Galáctico. Sin ser fuerte, ella se detuvo. Archivos de la historia humana. La humanidad no había. Siempre ha estado en el espacio. Como todas las especies. Habían evolucionado en un solo mundo. Pero su historia era diferente a la de la mayoría. Otros. Tara leyó sobre las guerras humanas. Habían habido tantos miles de años de conflicto. Humanos luchando. Los humanos sobre la tierra, los recursos, las ideas y orgullo. Pero lo que la perturbaba no era la violencia. Fue la duración. La guerra de los 100 años. En realidad, 116 años. Las cruzadas, 200 años de religiosidad. Conflicto. La Guerra Fría. 45 años de preparación para una batalla que nunca sucedió. Luchan guerras que duran más largo que la mayoría de las especies existentes. Tara se dio cuenta de que eran pacientes. Decidió para entrevistar a humanos directamente sobre
El mes siguiente viajó a humanos, colonias, bases militares y diplomáticas, estaciones. Ella le hizo la misma pregunta a todos. ¿Por qué no se defienden? ¿Contra los Kree? Un colono humano, llamada María, respondió primero. Ella sobrevivió a una incursión de Kinit que la mató. Marido. Llevamos un registro, dijo. Dijo simplemente. Un soldado humano llamado. James dio la misma respuesta. Recordamos. Todo. Cada nombre. Cada muerte. Lo estamos documentando todo. Un humano. El diplomático llamado Park dijo algo que heló la sangre de Tara. La venganza es un plato. Se sirve mejor frío. ¿Sabías qué? ¿Frase? Es muy antigua, muy humana. Tara no entendió la metáfora, así que lo investigué. El significado quedó claro. La venganza era mejor cuando esperabas, cuando tú planeaste, cuando el enemigo se olvidó de estar. Asustada, ella cavó más profundamente en lo humano. Cultura. Descubrió que tenían una obsesión con el mantenimiento de registros. Escribieron todo abajo. Conservaron todo. Tenían museos dedicados a eventos que sucedieron hace años. Enseñaron a sus hijos sobre guerras que terminaron antes de su. Nacieron mis bisabuelos. Ellos hacen. No lo olvides, se dijo Tara a sí misma. Otro. Las especies avanzan. El tiempo cura las heridas, pero los humanos transmiten su dolor al siguiente generación como una herencia. Ella encontró evidencia más inquietante. Humano. Las colonias cerca del espacio estaban creciendo. No encogerse, como se esperaría si tenían miedo. Creciendo. Y los humanos que se mudaron allí no eran refugiados ni familias pobres que buscan oportunidades. Ellos eran ingenieros, científicos, militares, veteranos. Tara accedió al envío. Registros. Los barcos de carga humanos viajaron a través del territorio Krent constantemente. Krent lo permitió porque los humanos pagaron impuestos y no causó problemas. Pero Tara notó que los barcos tomaban rutas extrañas. Pasaron cerca de cada Kinit importante. Base militar. Se quedaron cerca de Kree. Mundos gubernamentales. Mapearon todo. Oh, no, susurró Tara. Ellos no están siendo pacíficos. Están. Mientras se preparaba, trató de advertir a la Consejo. Ella solicitó una emergencia. Reunión y presentó sus hallazgos. Sala del Consejo llena de representantes de toda la galaxia. Los humanos no son tan pasivos como parecen. Aparecen, anunció Tara. Creo que ellos. ¿Estás planeando algo? ¿Planeando qué? Preguntó el representante de Suboblique. Cuerpo palpitando de confusión. Soportó 47 ataques sin represalias. Claramente no son guerreros. Eso es. ¿Qué me molesta? Insistió Tara. No. La especie acepta tanto abuso sin razón. O bien son incapaces de. Están peleando o están eligiendo no hacerlo. Lucha. Y los humanos definitivamente son. Capaz. El guerrero Krint se rió de su podio. La mujer pájaro ve. Conspiración y paz. Quizás tú. La especie es demasiado paranoica. Tara. Los humanos son débiles. Se esconden detrás de la Consejo porque no pueden defender ellos mismos. No creo que lo sean. Escondidos. Tara dijo. Creo que están observando, aprendiendo, esperando. ¿Para qué? Tara no tenía respuesta. El Consejo desestimó sus preocupaciones. La mayoría. Los representantes estuvieron de acuerdo con Stor. Los humanos eran pacificadores, mediadores. Les faltaba el espíritu guerrero necesario para un verdadero conflicto. Tara regresó a su oficina, frustrada. Ella se detuvo más. Historia de la humanidad. Se centró en lo militar. Historia esta vez. Ella quería entender cómo lucharon los humanos cuando
Luchó. Lo que encontró la aterrorizó. Los humanos no luchaban como otras especies. La mayoría de las razas guerreras luchaban por el honor o territorio o recursos. Lucharon. Hasta que un lado se rindió, entonces ellos. Se detuvo. Pero los humanos lucharon para completar. Destruir a sus enemigos. Lo llamaron guerra total. Ella leyó sobre algo llamado el asedio de Leningrado. Humano. Los ejércitos rodearon una ciudad humana durante 900 días. Casi 1 millón de civiles murieron. Pero la ciudad nunca se rindió. Y los humanos en el interior nunca olvidaron quién causó su sufrimiento. Ella leyó sobre él. Bombas atómicas. Los humanos habían construido armas que podría destruir ciudades enteras en segundos. Los habían usado 2 veces. Y luego habían pasado décadas construyendo más. No para usar sino para asegurarse de que nadie nunca los volvió a atacar. Son cazadores de persistencia. Tara se dio cuenta de que había aprendido sobre el ecosistema de la Tierra en su investigación. Los humanos habían evolucionado a partir de depredadores que cazaban sin rendirse nunca. Persiguieron a sus presas durante horas o días, hasta que se desplomó por agotamiento. No necesitaban ser más rápidos. Simplemente necesitaban no parar nunca. ¿Eso era lo que hacían? ¿Qué hacíamos ahora? Persiguiendo a los Krent hasta el momento oportuno llegó. 3 días después de ella. Presentación del consejo. Llegaron noticias. El Kinit había atacado de nuevo. Un humano. Estación médica orbitando una órbita neutral. Mundo. 12.000 civiles muertos. Médicos. Enfermeras. Pacientes. Todos muertos. Tara. Inmediatamente fue a la sala del consejo. Necesitaba ver la respuesta humana. El embajador Chen se encontraba en el lugar. Podio. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Detrás de ella, las pantallas holográficas mostraban la estación destruida. Cuerpos flotando en el espacio. Sangre congelada en el vacío. Nosotros han documentado este incidente, dijo Chen. En silencio. Hemos grabado cada detalle, cada nombre, cada rostro. Recordaremos. ¿Eso es todo? Preguntó Sor. Más documentación, más memoria. Quizás deberías intentar luchar en lugar de. Al presentar informes, Chen se giró para mirar. Tara vio algo en el humano. Los ojos del embajador que le hicieron erizar las plumas. Ponerse de punta. No era ira. No odio. Era algo más frío. Más pacientes, más seguros. Lo haremos. ¿Recuerda esto? Repitió Chen. Todo. Cada crimen. Cada vida. Cada momento. Y un día, príncipe de la guerra, tú. Entender lo que significa cuando los humanos. Recuerda. Espero con ansias ese día. Stor se burló. Quizás en otros 30 años, presentarás una demanda aún más fuerte. Queja. Chen sonrió. Era una sonrisa terrible. Oh, no tardará 30 años. Ya casi terminamos de esperar. Ella salió de la cámara sin decir otra palabra. Tara intentó seguirla, pero el embajador Chen caminó demasiado rápido. ¿Para cuándo? Tara llegó al ala diplomática humana. Chen había desaparecido detrás de un vehículo asegurado. Puertas. Tara estaba parada en el pasillo. Su mente acelerada. Había estudiado cientos de especies. Ella entendía la violencia y paz y todo lo demás. Pero ella nunca me había encontrado con algo así. Los humanos no eran pacifistas. No eran débiles. Eran algo mucho más peligrosos. Eran depredadores, que había aprendido a esperar. Y en algún lugar, en la galaxia, Tara sabía que había una cuenta regresiva. Corriendo. Los humanos habían estado observando. Y documentar y prepararse para 30 años. ¿Cuánto tiempo más hasta que decidió que la contabilidad estaba completa? Ella
Regresó a su oficina y abrió una nueva. Archivo. Lo tituló La paradoja de la humanidad. Paciencia. Porque la paz puede ser una preparación para la guerra perfecta. Como ella escribió, 1. El pensamiento seguía repitiéndose en su mente. La galaxia había malinterpretado a la humanidad. Creían que los humanos eran guardianes de la paz. Estaban equivocados. Los humanos no estaban manteniendo paz. Llevaban la cuenta. Y. Pronto, muy pronto, recogerían lo que se les debía. El príncipe de guerra Sor estaba de pie ante el alto mando de Krent y declaró la victoria. A su alrededor, él. Los guerreros más grandes de su imperio escucharon. Con aprobación. El centro de mando fue construido en un asteroide, oculto y seguro. Las pantallas holográficas mostraron el territorio del imperio KRYTH. Era vasto. Y fue creciendo. Los humanos tienen. Demostró lo que siempre supimos. Sor. Anunciados. Son los de la galaxia. Víctimas favoritas. Se quejan pero nunca actúan. Documentan pero nunca. Lucha. Son débiles. ¿Cuáles son tus órdenes? Preguntó el general Borcon, sus escamas marcados por 100 batallas. Tomaremos 3 colonias fronterizas humanas más, Salor. Decidido. No los asaltaremos. Los tomaremos. Ocupémoslos. Hágalos parte de la Imperio Krint. Y cuando los humanos presenten otra queja, tomaremos 3 más. Los generales rugieron con aprobación. Esta era la forma de Krent. El fuerte. Conquistados. Los débiles se sometieron. ¿Y si se resisten? Preguntó un oficial más joven. No lo harán, dijo Sor con seguridad. No han resistido durante 30 años. No empezarán ahora. El Krent. La flota se movió inmediatamente. 200 buques de guerra. Suficiente para conquistar la mayoría de las civilizaciones. Llegaron a la frontera humana. Colonias y se espera que haya evacuación. Barcos huyendo. Estaciones defensivas. Apagarse, rendirse. En cambio, encontré las colonias esperando. Extraño. El almirante Kress informó desde el buque insignia. Los humanos no están evacuando. Las estaciones están completamente alimentadas. Están transmitiendo un mensaje a todos. Frecuencias. ¿Qué dice? Stor. Exigió. Solo una palabra. Contabilidad. Salor se rió. Más papeleo. Lo harán. Documentar su propia conquista. Proceder. Con la invasión. Pero algo estaba pasando. Mal. Kress podía sentirlo. Era un guerrero experimentado. Había luchado en 40 sistemas y sabía cuando Pra estaba actuando. Mal. La presa huyó. La presa se escondió. La presa no. Espera con calma como lo hacían estos humanos. Esperando. Al otro lado de la galaxia, el capitán Sara Okonkuo recibió la transmisión. Ella había estado esperando 30 años para verlo. Ella estaba en sus aposentos a bordo del humano buque de defensa, Persistence. El mensaje llegó a su terminal de comando. Cifrado, urgente, definitivo. Lo abrió. Una palabra apareció en la pantalla. Contabilidad. Sara sintió su ritmo cardíaco. Lentamente, no por miedo, sino por concentración. Ella tenía entrenada para este momento desde que tenía 17 años. Su hermana había muerto en Incidente 19. Un ataque de Krent contra un civil. Transporte. 347 personas murieron, incluidas una niña de 12 años que quería ser doctor. Sara no lo había olvidado. Ninguno de ellos lo habían olvidado. Ella activó comunicaciones a todo el barco. Toda la tripulación. Esto es el capitán. Llevar la contabilidad. Protocolo. Todas las naves humanas. Todos los humanos. Fuerzas. Activar protocolo contable. Inmediatamente. La orden salió a través de la galaxia.
a cada militar humano, buque, a cada estación humana, a cada colonia humana, un mensaje que tenían todos. He estado esperando recibir. Alrededor de Krynit, espacio, miles de naves humanas comenzaron a moverse. Habían sido posicionados cuidadosamente. Más de 30 años. Buques de carga que fueron realmente portando armas. Ciencia. Buques que mapearon cada debilidad en defensas Kree. Transportes de colonia que estaban llenos de soldados. Se movían como un cierre neto, no atacando, todavía no. Apenas tomando posición, embajador. Chen entró en el Consejo Galáctico. Cámara sin solicitar permiso para hablar. Las puertas automáticas se abrieron y ella se dirigió al centro del escenario. Las togas diplomáticas habían desaparecido. Llevaba una. Ahora lleva un sencillo uniforme negro. El Consejo. Los representantes parecían confundidos. Chen. Siempre había sido tan educado, tan respetuoso. De procedimiento. Tengo un anuncio, dijo Chen. Su voz resonó en él. Cámara. Estás fuera de servicio. El presidente del Consejo protestó. No has sido reconocido. No necesito reconocimiento, respondió Chen. Ella activó su pantalla de datos. La enorme. La pantalla holográfica detrás de ella se iluminó. Hace 30 años, Chen comenzó, la humanidad presentó quejas ante este consejo. 47. Incidentes de agresión de Kree. 89.000. Muertes humanas. Billones de créditos en daños. Y durante 30 años, este consejo no ha hecho nada efectivo. Emitimos declaraciones, dijo el presidente. Defensivamente. Impusimos sanciones. Ustedes. Emitió palabras, corrigió Chen. Él. Krynit los ignoró. Así que nos detuvimos. Esperando que la galaxia haga justicia. Decidimos entregarlo nosotros mismos. La pantalla holográfica cambió. Mostró cada crimen de Krynit en detalle. Video. Imágenes. Evidencia de ADN. Comunicación. Intercepciones. Códigos de identificación de buques. Los nombres y rostros de cada ser humano que había muerto. Tara observaba desde su cápsula. Plumas temblando. Esto era lo que ella temía. Esto es. No es una declaración de guerra. Chen. Anunciado. La guerra implica dos bandos. Lucha. Este es un asentamiento de cuentas que los Kree nos han quitado. Estamos recuperando lo que se debe con interés. El rostro de Stor apareció en él. Pantalla de comunicación. Él todavía estaba a bordo del buque insignia que se acerca a la colonias humanas. No puedes amenazar a la Imperio Krent. Gruñó. Somos la potencia militar más fuerte de los 3 sectores. Su flota es pequeña. Los mundos están dispersos. No tienes oportunidad. Chen sonrió. No era una sonrisa diplomática nunca más. ¿Crees que nosotros han sido débiles? Dijo. ¿Crees que han estado escondidos? ¿Crees que hemos estado? ¿Miedo? Estás equivocado. Hemos estado preparándose y nunca te diste cuenta porque estabas demasiado ocupado riéndote de nosotros. Ella activó otra pantalla. Esta mostró la posición actual de cada nave humana en la galaxia. El Consejo. La cámara quedó en silencio. Vasijas humanas. Rodeó por completo el espacio de Krent. Miles de barcos, todas las rutas comerciales. Bloqueado, cada línea de suministro cortada, cada punto de salto cubierto. Esto es imposible. Stor susurró. No tienes esto. Muchos barcos militares. Nosotros no. Chen. De acuerdo. Tenemos algo mejor. Nosotros. Tener a todos los humanos de la galaxia. Dispuesto a luchar. Todo capitán de carga está. Ahora un soldado. Cada colono entrenado. Para el combate. Todo civil que lleve armas.
Mataste a 89.000 de nosotros. 3. Miles de millones de nosotros estamos dispuestos a hacerte pagar. El almirante Kress, todavía acercándose a la colonias fronterizas, de repente comprendidas. Las colonias humanas no estaban evacuando. Porque no tenían miedo. No tenían miedo porque estaban preparados. Todos. Los barcos se retiran de emergencia, ordenó. También, tarde. Las colonias humanas revelaron su armas ocultas. Plataformas defensivas que aparecieron de la nada. Luchadores. Despegue desde hangares camuflados. Misiles que habían sido colocados en el campo de asteroides hace meses esperando. La flota de Krent se encontró en una trampa. No. Un ataque sorpresa, una emboscada preparada. Cada movimiento que pudieron hacer había sido predicho. Todas las rutas de escape bloqueadas. El almirante Kress había luchado en 40 sistemas. Nunca se había encontrado con algo así. Los humanos no estaban luchando con pasión o rabia. Lucharon con frialdad, precisión, como si ya hubieran ganado y solo estábamos siguiendo el movimiento. El buque insignia recibió disparos desde 6 direcciones. De inmediato. Armas que nunca había visto antes. La tecnología humana que tenían. Ocultos durante décadas. Nos hacen pensar. Eran débiles. Kress se dio cuenta en horror. Querían que tuviéramos confianza. Querían que atacáramos para que ellos tienen justificación. Los escudos de su barco. Falló. Sonaron las alarmas de emergencia. A su alrededor. La flota Kraí estaba siendo destruido con eficiencia sistemática. Solicitar condiciones de rendición. Kress. Ordenado. ¿A quién? Sus comunicaciones. El oficial preguntó. A los humanos. Antes. Nos matan a todos. En el consejo. Cámara. Chen continuó hablando. El príncipe de guerra Krent preguntó si alguna vez lucha en lugar de presentar denuncias. Aquí está nuestra respuesta. Presentamos informes para saber exactamente por lo que luchamos. Nosotros. Documentar los delitos para que podamos acusarlos. Precio justo. Esperamos pacientemente para que, cuando actuamos, nadie puede cuestionar nuestras acciones. Justicia. Miró directamente a Astor. Imagen en la pantalla. Te dimos 30 años para detenerlo. Le dimos a la galaxia 30 años para detenerte. Nadie lo hizo, así que nosotros mismos nos detendremos permanentemente. El capitán Okonkwo observaba desde su silla de mando al terminar la batalla. Había durado 23 minutos. 197 barcos Krent destruidos o inutilizados. 3 naves humanas dañadas. Ninguna humana. Bajas. Ni siquiera fue una batalla. Fue una ejecución. Señora, almirante Kress. Está solicitando términos. Sus comunicaciones. Oficial reportado. Dígale que se entregue. Incondicionalmente, respondió Okono. Dile. Su imperio ya está muerto. Simplemente lo hace. No lo sabía todavía. Ella abrió un canal para todas las fuerzas humanas. Fase 1 completada. Comienza la fase 2. Avanza hacia la secundaria. Objetivos. Según el libro, según los números, según la contabilidad. En toda la galaxia, los humanos. Las fuerzas avanzaron. Se movieron como mecanismo de relojería. Cada objetivo había sido planificado con años de antelación. Cada táctica, probado en simulaciones secretas. Cada, preparado para contingencias. El Krent. El imperio había pasado 500 años conquistando. Otros, estaban a punto de aprender lo que era. Me sentí como si me hubiera conquistado una especie, que libró guerras que duraron siglos. Tara, observó todo desde el consejo. Cámara. Ella había tratado de advertirles. Ella había visto las señales. Pero ni siquiera ella había. Me lo imaginé. Los humanos no acababan de preparados para la guerra.
Se habían preparado para esta guerra específica contra esta guerra específica. Enemigo. Habían estudiado a los Krenit durante 30 años. Sabían todo sobre ellos, sus tácticas, su tecnología, su cultura, sus debilidades y la Krent no sabía casi nada sobre los humanos. Porque los humanos habían estado fingiendo ser inofensivos mientras afilaban sus cuchillos. No son fuerzas de paz. Tara dijo en voz baja, son pacientes. Asesinos, y simplemente los vemos detenerse. Siendo paciente. El embajador Chen se mantuvo en el centro del escenario. Ella miró a cada uno. Representante del consejo a su vez. Dejemos. Esto puede ser una lección, dijo. La humanidad prefiere la paz. De verdad que sí, pero no somos pacifistas. No somos débiles. Somos, cuidado, somos pacientes. Y somos, muy bueno para acabar con las amenazas. Permanentemente. Ella desactivó su exhibiciones y caminó hacia la salida. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. La contabilidad ha comenzado. No será detenerse hasta que se restablezca el equilibrio. Nosotros. Agua. ¿Cómo habían preparado los humanos semejante cosa? Operación militar masiva sin. ¿Alguien se dio cuenta? La respuesta vino de 1000 pequeños trozos que nadie tenía. Pensé en ponerlo todo junto. Hace 10 años, un diplomático humano llamado Robert Kim se desempeñó como asistente agregado cultural de la Casa Krent. Mundo. Pasó sus días organizando programas de intercambio cultural y asistencia. Funciones gubernamentales aburridas. Nadie pagaba atención hacia él. Parecía inofensivo, amable, siempre sonriente. ¡Qué demonios! Lo que no sabía era que Robert tenía una memoria perfecta. Todo oficial militar. Conoció a gente en fiestas diplomáticas. Recordado. Cada conversación casual. Sobre posiciones de la flota o problemas de suministro. Él registró cada edificio que visitó. Él mapeó cada sistema informático que él accedido para investigación cultural. Él copiado. No era diplomático. Era un espía y también lo era cualquier otro ser humano. Diplomático en el espacio Krent. Hace 5 años. Capitana de barco de carga humana llamada Elena Rodríguez hizo su habitual viaje de abastecimiento a una estación militar de Krent. Ella había sido haciendo la misma carrera durante 8 años. Los guardias de Krent la conocían. Confiaban en ella. Ella. Apenas revisaron su carga. Mas, lo que no notaron fue que los sensores de su nave eran mucho más potente que cualquier buque de carga necesario. Cada vez que atracaba, escaneaba los sistemas defensivos de la estación. Ella mapeó la ubicación de las armas, escudos y generadores de energía. Señaló cuántos había soldados estacionados allí y cuándo cambiaron de barco. Ella no era solo una capitán de carga. Era una exploradora, y por eso había cientos de otros comerciantes humanos que viajó a través del espacio grulla. 3 años. Hace un tiempo, un científico humano llamado Dr. Chen Lee publicó un artículo sobre Krent. Biología. Ganó premios. El Instituto Kranit. El mando incluso le agradeció por su estudio respetuoso de su especie. Ellos le dio acceso a bases de datos genéticas y registros médicos para ayudar en su investigación. Lo que no se dieron cuenta fue que el Dr. Chen no estaba estudiando la biología de Kree. De curiosidad. Estaba buscando debilidades. ¿Qué? ¿Qué alimentos los enfermaron? ¿Qué temperaturas? ¿Qué les hizo sentir incómodos? ¿Qué? ¿Las frecuencias dañan su audición? ¿Qué? ¿Los productos químicos afectaron sus escamas? La información entró en el ser humano. Bases de datos militares. Cada debilidad. Catalogado para uso futuro. Hace un año. Las colonias humanas cerca del espacio comenzaron expandiéndose rápidamente.
Miles de familias se trasladaron a mundos fronterizos que eran peligroso y difícil. El Krent observó con diversión. Los humanos estaban acercándose, haciéndose más fáciles. Objetivos. Lo que los Krent no vieron fue quiénes eran realmente esos colonos. No agricultores, no mineros, soldados retirados, ingenieros militares, especialistas en armas. Construyeron casas que en realidad eran búnkeres fortificados. Plantaron cultivos en campos que escondían armerías subterráneas. Construyeron equipos de minería que podría convertirse en artillería en horas. No eran colonos. Ellos eran una fuerza de invasión disfrazada de civiles. Hace 6 meses, naves humanas comenzó a transportar nueva carga médica, suministros, principalmente envíos de alimentos, materiales de construcción, todo legal, todo inocente. Los inspectores de Krent comprobaron la carga y encontró exactamente lo que manifiesta lo reclamado, pero el médico. Los suministros incluían componentes que podían ser ensamblados en armas. La comida. Los contenedores fueron diseñados para ser girados en blindaje. La construcción. Los materiales eran en realidad piezas para vehículos militares, simplemente etiquetados de manera diferente. Los humanos habían sido contrabandeando un ejército entero más allá de Krynit. Inspecciones durante meses, y nadie se dio cuenta porque los inspectores solo buscaba armas completas, no componentes. El capitán Okonkwo recordó el día que aprendió sobre contabilidad. Protocolo. Ella acababa de graduarse de la Academia Militar. Un general llamado Marcus Xiao la llamó a su oficina. Capitán, se le ha asignado un buque de carga, dijo. Señor, me entrené como piloto de combate. Lo sé, pero tú pasará la próxima década fingiendo. Sé un capitán de carga. Volarás en vuelos comerciales. Rutas a través del espacio Krios. Usted. Aburrirse. Te sentirás insultado por funcionarios de aduanas que piensan que eres débil. Y nunca te quejarás. ¿Por qué, señor? El general Jiao le mostró una foto. Estación espacial quemada, cuerpos flotando en ella. Los restos. Porque en 10 años, tal vez 20, quizás 30, vamos a hacer él. Kronit paga por todos los crímenes que ha cometido. Comprometidos. Y cuando ese día llegue, nosotros necesitamos oficiales que sepan todo sobre el espacio Kree, sus bases, sus raíces, sus debilidades. Oficiales que tienen. Pasé años siendo subestimado mientras reunieron información. ¿Me quieres? ¿Ser espía? Quiero que tengas paciencia. ¿Puedes hacer eso? Sara miró él. Imagen de nuevo. Ella pensó en ella. Hermana que había muerto cuando Sara tenía apenas una adolescente. Pensó en todo él. Otros humanos que habían muerto mientras el gobierno eligió la diplomacia en lugar de la venganza. Sí, señor. Puedo ser muy paciente. Y ella había estado allí durante 15 años. Volaba carga. Rutas. Ella documentó todo. Ella esperó. Ahora de pie en el puente de la persistencia. Finalmente estaba usando toda esa información. Cada plan de batalla se basó en información de inteligencia recopilada a lo largo de décadas. Cada ruta de ataque había sido explorado hace años. Cada debilidad han sido identificados y catalogados. Él, Krent pensó que estaban librando una guerra. Estaban equivocados. Estaban siendo desmantelado por un enemigo que ya conocía todo sobre ellos. Embajador Chen se sentó en sus aposentos privados y revisó la línea de tiempo. Era importante documentar todo. Incluso ahora, especialmente ahora, futuro. Los historiadores querrían saber cómo la humanidad había logrado esto. Año 1. De la contabilidad. Después del quinto incidente de Krent, el gobierno humano
Tomó una decisión. No pelear inmediatamente, sino prepararse para una guerra. Eso pondría fin a la amenaza Kree. Para siempre. Todo ser humano en posición de. Se informó sobre la influencia. Diplomáticos, comerciantes, científicos, colonos, ellos. A todos se les asignaron roles a largo plazo. Plan. Año 5. Recopilación de inteligencia. Estaba completo. Los humanos conocían la ubicación de cada base militar de Kree, cada edificio gubernamental, cada depósito de suministros. Sabían los nombres de todos los Kree. Oficial, sus tácticas, sus personalidades, sus debilidades. Año 10. Los humanos comenzaron a posicionarse. Activos. Los barcos fueron desviados. Colonias. Se establecieron en lugares estratégicos. Las armas fueron diseñadas específicamente para. Contra la tecnología Krent. Año 20. Los Krent atacaron a un humano. Estación médica. 3.000 muertos. Esto fue marcado como punto gatillo. Si el Krent cruzó esta línea, la contabilidad comenzaría, pero no lo cruzaron. Todavía. Año 30. Los Krent destruidos. Otra estación médica. 12.000 muertos. Se cruzó la línea. La contabilidad comenzó. Chen cerró el expediente. 30 años de preparación para una guerra que duraría solo meses. Así era la vida humana. Pase décadas planificando y luego ejecute perfectamente. La siguiente batalla ocurrió en el sistema Krent de Sioar. Fue un importante base militar con 200.000 soldados. La Krent creía que era inexpugnable. 5. Capas de escudos defensivos, armas. Plataformas en todas partes, defensa automatizada. Sistemas, fuerzas humanas se acercaron. El almirante Kree al mando, un veterano, llamado Talbot, no estaba preocupado. Que vengan, dijo. Los destruiremos. A ellos les destruimos su atención médica. Estaciones. Pero los humanos no atacaron. De la manera que él esperaba. No le cobraron. Las defensas. No intentaron romper. A través de los escudos. En cambio, ellos. Transmitir una señal. Una muy específica. Frecuencia que el Dr. Chen Lee tenía. Identificado hace 3 años. Una frecuencia que. Interferido con la neurona Kreenit. Funciones. No basta con matar. Solo. Suficiente para causarles náuseas y confusión. Lento. Mientras los soldados de Kree estaban tropezando y vomitando, las fuerzas humanas cortan. A través de sus defensas como el papel. Cada generador de escudo destruido. Todas las armas. Plataforma deshabilitada. Cada centro de comando. Capturado. La batalla duró 40 minutos. 0 víctimas humanas. La base de Krent cayó sin disparar ni un solo proyectil efectivo. Disparo. El almirante Talbot fue capturado. Vivo. Fue llevado ante un tribunal humano. Tribunal militar. Exigió saber cómo habían derrotado a su inexpugnable base. Te estudiamos, capitán Aonkuo. Explicado de forma sencilla, durante 30 años. Sabemos qué frecuencias te hacen daño. ¿Qué? Los químicos te confunden. ¿Qué tácticas usar? Uso. ¿Qué errores cometes? Sabemos todo sobre ti. Eso es imposible. Sois comerciantes y diplomáticos. Somos soldados que fingimos ser comerciantes y diplomáticos. Hay una diferencia. Talbot lo entendió. Entonces, los humanos habían estado preparando esto todo el tiempo. Cada misión comercial fue espionaje. Cada reunión diplomática era recopilación de inteligencia. Cada insulto y ataque que soportaron sin luchar. Volver fue simplemente más motivación para ser minucioso cuando finalmente atacaron. Tú. Son monstruos, susurró. No. Okonkwo corrigió. Somos humanos y nos enseñaste que la galaxia no
Protégenos, así aprendimos a protegernos. Nosotros mismos. A lo largo del Imperio Krent. El mismo patrón repetido. Fuerzas humanas. Apareció en bases militares, suministro, depósitos y centros gubernamentales. Lo hicieron. No solo atacaron. Atacaron con conocimiento perfecto de cada defensa, cada debilidad, cada vulnerabilidad. La Krent intentó contraatacar. Pero ellos estaban luchando contra un enemigo que ya había ganó. Cada contraataque fracasó porque los humanos lo habían predicho. Cada defensa. La estrategia era inútil porque los humanos sabían cómo evitarlo. Cada retirada fue bloqueado porque los humanos ya lo habían hecho. Fuerzas posicionadas para cortar el escape. Rutas. No fue una guerra. Fue una ejecución prevista para hace 30 años. Tara vio los informes desde su oficina. Ella había tenido razón. Los humanos no estaban. Fuerzas de paz. Pero incluso ella tenía. Los subestimaron. No eran solo asesinos pacientes. Eran perfectos. Asesinos. No lucharon hasta que estaban absolutamente seguros de que ganarían. La guerra duró exactamente 3 meses, 2 semanas y 4 días. Los historiadores. Más tarde lo llamaremos el total más corto. Colapso militar en la historia galáctica. Pero para aquellos que entendieron lo que había realmente sucedió, no fue corto. Todo. Habían pasado 30 años. La lucha fue solo el acto final de una obra que había sido escrito hace mucho tiempo. Semana 1. Fuerzas humanas capturadas o destruyó todos los principales ejércitos de Krent. Base fuera de sus sistemas centrales. Los ataques fueron quirúrgicos, precisos, perfectamente sincronizado. Los comandantes de Krent encontraron ellos mismos luchando contra un enemigo que conocía sus planes de batalla antes de que se hicieran. Ellos. El general Borkon dirigió un contraataque. En el sistema Drexel. Tenía 300 naves. Utilizó un clásico Krent Pinsir. Movimiento, una táctica que había ganado 100 batallas. Los humanos estaban esperando en ambos. Pinsir señala, sin reaccionar a su ataque, esperando incluso antes de lanzarse. Eso, porque habían estudiado Crit, doctrina militar durante 30 años. Ellos. Sabía exactamente lo que haría. Borkon. La flota fue destruida en 17 minutos. Semana 2. Las fuerzas humanas comenzaron la bloqueo. Cada mundo Kinit estaba rodeado. No entran ni salen barcos. Sin comercio, sin suministros, sin comunicación. Con otros sistemas. Los Crit intentaron abrirse paso. Enviaron a sus más rápidos barcos, sus naves furtivas, incluso corredores suicidas. Ninguno tuvo éxito. Humanos. Las fuerzas estaban perfectamente posicionadas en todas las rutas de escape posibles. Príncipe de la guerra. Stor, todavía confiado, se dirigió a su gente. Esto es temporal. Los humanos. No se puede mantener un bloqueo de este tamaño. Su flota es demasiado pequeña. Harán errores, y los explotaremos. Pero los errores nunca llegaron. Porque el bloqueo no fue mantenido por los militares. Precisión. Fue mantenido por matemáticas. Los humanos habían calculado cada variable posible, cada línea de suministro, cada canal de comunicación, cada debilidad en el bloqueo que podría. Existían. Y los habían cerrado todos. Semana 4. Comenzaron los primeros mundos Kinit. Sentir la escasez de alimentos. Menguando. Los suministros médicos se están agotando. Las reservas de combustible se están agotando. Se ordenó a los patos. Racionamiento. Los Kinit eran guerreros. Podrían soportar las dificultades. Lo harían. Sobrevivir a los humanos. Pero los humanos eran. No intentaban sobrevivirlos. Eran. No me emocioné al respecto. Estaban. Metódico.
Cada mundo tenía diferentes niveles de suministro. Los humanos sabían exactamente cuánto tiempo podría sobrevivir cada mundo sin él. Reabastecimiento. Y esperaron. Semana 6. Comenzaron las protestas civiles. 3 mundos Kinit, no mundos guerreros. Centros comerciales, lugares donde los civiles estaban acostumbrados a consolarlos. Exigieron a su gobierno que pusiera fin a la guerra. Salor envió tropas para reprimir el protestas. No negociamos con debilidad, declaró. Capitán Okono observó los informes de su mando. Barco. Él todavía no entiende. Le dijo a su primer oficial, él cree que esto se trata de fuerza. Es sobre contabilidad. No estamos luchando por conquistar. Estamos luchando por recolectar una deuda. Semana 8. Más mundos Crit. Experimentaron escasez de suministro. Incluso, las bases militares se estaban quedando sin municiones y combustible. Allí Krent tenía. Siempre confió en la conquista rápida y victorias rápidas. Nunca se habían preparado para un largo asedio. Los humanos habían estudiado esta debilidad. Conocían a los Krent. El imperio fue construido para la expansión. No defensa. Consumía recursos más rápido de lo que podría producirlos. Separado de el comercio y la conquista se derrumbarían. En sí, ningún soldado humano tenía que morir en un asalto terrestre. Solo tenían que esperar. Mientras que la economía de Kinit se destruyó. Sí mismo. Semana 10. El alto mando de Krent se reunió en sesión de emergencia. 17 sistemas fueron reportando escasez crítica. Civil. El malestar se estaba extendiendo. Varias colonias estaban considerando rendirse. Debemos romper el bloqueo, dijo el general. Kress insistió. Había sobrevivido a la primera batalla solo para ser capturado y luego liberado como parte de la humanidad. Guerra psicológica. Los humanos querían que le dijera a otros comandantes de Krent cómo la resistencia fue desesperada. Los humanos. No negociar, dijo Stor obstinadamente. Así que luchamos. ¿Cómo? Exigió Kras. Conocen todas nuestras tácticas. Tienen. Rodeaban cada mundo. No son emocionales o impulsivos. Son paciente. Esperarán hasta que colapso. Luego atacamos su casa. Mundo, la tierra. Si amenazamos los civiles tendrán que negociar. Eso es exactamente lo que quieren. ¿Crees? Se dieron cuenta. Quieren que ataquemos la tierra, para que puedan justificar la destrucción completa de nuestra especie. Todo lo que tienen. Hecho legal según el Consejo Galáctico. Normas. Solo objetivos militares. Mínimas bajas civiles. Si nosotros, si atacan la tierra, les damos permiso para hacerlo. Haznos lo que les hicimos. Stor dijo. Nada. Por primera vez, él. Entendido. Los humanos no acababan de preparados para la victoria militar. Tenían preparado para lo legal, lo moral y lo político. Victoria. Todo lo que hicieron fue justificado, documentado, defendible. Mientras, los Kree se habían ganado una reputación como los brutales conquistadores que los humanos habían construido. Un estuche perfecto para la autodefensa. Semana 12. El mundo natal de los Kree. Comenzaron a experimentar escasez. La mayoría. Mundo poderoso en el imperio, sede de gobierno, centro de mando militar. Y se estaba quedando sin comida. Stor se encontraba en el Palacio Imperial y miró los informes. 37 mundos Krent. Solicitando permiso para entregarse a fuerzas humanas. 16 mundos ya en abierto. Rebelión contra su gobierno. 5 mundos que habían declarado su independencia. Y estaban tratando de negociar por separado. Tratados de paz. El imperio estaba cayendo. Aparte. No porque los humanos lo destruyeron. Porque los humanos habían aplicado presión a
cada punto débil simultáneamente y dejar. La estructura colapsa. Son genios. Stor susurró. No lo son. Luchando una guerra. Están actuando. Cirugía. Su consejero, un viejo guerrero, llamado Tax, estuvo de acuerdo. Nos están eliminando de la galaxia como un cirujano. Estirpa un tumor. Con cuidado, precisión, asegurándose de que no dañen nada. De lo contrario, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos o morir? Esas son nuestras únicas opciones. Salor. Pensé en luchar hasta el último momento. Era el estilo CRYTH. Los guerreros no. Rendirse. Pero entonces recordó. Algo. Uno de los diplomáticos humanos. Había dicho hace años, el embajador Chen, que había hablado de respuesta proporcional. Y ajustar cuentas. ¿Qué pasa si los humanos solo querían saldar la deuda? ¿Y si la rendición pusiera fin a esto? Envié un mensaje al capitán Okonkwo. Términos de la solicitud. La respuesta llegó en 5 minutos. Rendición incondicional de todas las fuerzas militares. Estarás de pie. Juicio por crímenes de guerra. Tu imperio será disolverse. Estos no son negociables. Términos. Acepta o muere. Sor llamó a sesión de emergencia del alto mando. Les mostró los términos. Esto es inaceptable, declaró el general Borcon. Luchamos hasta el último guerrero. ¿Y luego? ¿Qué? Preguntó Stor. Los humanos seguirán. Ganar, pero no tendrán motivos para mostrar misericordia. Eliminarán nuestra especies enteras. No porque sean cruel, porque habremos demostrado que son demasiado peligrosos para permitir que existan. He observado a cada general. He observado estos humanos durante 30 años. Pensé, eran débiles. Me equivoqué. Son aterradores, no porque sean violentos, porque son pacientes. Ellos no actúen hasta que estén seguros de victoria. Y ahora están seguros. Nosotros no podemos ganar. Solo podemos elegir cuánto. Nuestro pueblo sufre antes de que aceptemos. Realidad. Se tomó la votación. 15 generales votaron por rendirse. 3 votaron por pelea. Esos 3 fueron arrestados por sus propios oficiales. El Imperio Krent se entregó 12 semanas y 3 días después. La guerra comenzó. El capitán Okonkwo recibió la rendición. Personalmente, ella estaba parada en el puente de su buque insignia como imagen del príncipe de guerra Stor. Apareció en la pantalla. Me rindo. Él dijo. Mi imperio se rinde. Y esto tú. Se someterá a nuestros términos, afirmó Okono. Serás juzgado por delitos contra humanidad. Responderás por cada muerte, cada ataque, cada crimen. ¿Tú? ¿Entiendes? Entiendo. Pero respóndeme. Una pregunta. ¿Por qué esperaste tanto? Podrías habernos destruido hace años si estabas así de preparado. Okonkwo consideró no responder. Pero las comunicaciones se entregarían a la público galáctico. Toda la galaxia necesitaba para entender. Esperamos porque quería estar segura, explicó. Seguros de que teníamos razón. Seguros de que teníamos justificación. Seguro que podríamos ganar. Completamente. No luchamos guerras para. Luchamos guerras para acabar con las amenazas. Permanentemente. Eso requiere paciencia. Ella. Pausa. Y queríamos que sintieras lo que nos hiciste sentir impotentes, enojados, viendo a nuestra gente morir mientras la galaxia. No hiciste nada. Sentiste que estos últimos 12 semanas. Lo sentimos durante 30 años. Ahora tú. Entiendo que la imagen de Seltor desapareció. La rendición fue completa. Embajador. Chen se dirigió al Consejo Galáctico. Última vez antes de que terminara la guerra. Ella estaba en el centro de la cámara. Cansado,
pero satisfecho. El Imperio Krent se ha rendido, anunció. Él. La contabilidad está completa. Presentamos nuestra. Términos para la revisión del Consejo. Él. Los términos aparecieron en las pantallas de todos. El Imperio Krent quedaría reducido a 3 sistemas bajo control permanente. Observación. Todas las armas de guerra serían destruido o transferido a neutral. Partes. Se celebrarían juicios por crímenes de guerra. Para todos los oficiales que participaron en ataques contra objetivos civiles. Reparaciones. Se pagaría durante 30 años. Un crédito. Por cada vida humana perdida. Crit. La cultura y las especies no serían destruida. Solo su capacidad para librar guerra. Estos términos son duros. El Consejo. El presidente señaló, son justos, dijo Chen. Corregido. No pedimos el genocidio. No exigimos venganza más allá de lo que se debía. Logramos el equilibrio de cuentas. Exactamente. 89.000 vidas humanas. El Krenit. Recordaré ese número por generaciones. Ella miró alrededor de la cámara. Le dimos. Este consejo lleva 30 años para detenerla. Kinit. No lo hiciste. Así que lo hicimos. Nosotros mismos. Que esto nos sirva de lección. La humanidad prefiere la paz. Perduraremos. Un abuso increíble para mantenerlo. Pero nosotros no somos pacifistas. Somos contables. Recordamos cada deuda y eventualmente la pagamos. Recolectar. Tara vio a Chen salir del Chame 6. Meses después de que terminara la guerra. La galaxia todavía estaba tratando de entender lo que había pasado. Sucedió. El Imperio Krent, que existió durante 500 años, desapareció. No, destruido a sangre y fuego, pero desmantelado con precisión y paciencia. Tara se sentó en su oficina en el Galáctico Consejo, terminando su informe. Le tomó meses escribirlo. Ella entrevistó a cientos de personas, humanos, soldados, supervivientes de Kranit, Consejo, observadores. Había revisado décadas de datos. Su informe se tituló La paradoja de pacientes humanos, un seno etiológico. Análisis. La introducción explicó. Los humanos son depredadores persistentes. En su mundo natal, evolucionaron para cazar, agotando a sus presas. No lo hicieron. Necesitan ser más rápidos o más fuertes. Solo necesitaba no rendirme nunca. El rasgo evolutivo se extiende a su guerra. No luchan hasta que están enojados. Pelean cuando están listos, y siempre lo están eventualmente. Listo. Su análisis cubrió la clave. Aspectos de la psicología militar humana. Memoria perfecta. Humanos documentados. Todo. Cada crimen, cada muerte, cada detalle. Otras especies lo olvidaron. Tiempo. Los humanos nunca lo olvidaron. Esto los hacen peligrosos porque pueden contenerlos. Rencores por generaciones. Colectivo. Identidad. Cuando un ser humano fue dañado, todos los humanos se sintieron perjudicados. Lo llamaron solidaridad entre especies. Un ataque a un ser humano. Colonia en un lado de la galaxia. Soldados humanos motivados por el otro lado. Esta unidad los hizo increíblemente peligroso cuando se le provoca. Planificación a largo plazo. Los humanos pensaron en términos de décadas y siglos. La mayoría. Especies planificadas para necesidades inmediatas. Los humanos planearon escenarios que podrían ocurrirá 50 años en el futuro. La paciencia les permitió prepararse para guerras que aún no habían declarado. Engaño. A través de la paciencia. Otras especies consideraban que la paciencia era debilidad. Los humanos usaron malentendido como camuflaje. Ellos. Sonrió y negoció mientras se preparaba. Destrucción. Parecían débiles mientras volviéndose fuerte. Proporcional.
Extinción. Cuando los humanos decidieron eliminar a un amenaza, lo hicieron completamente. No con genocidio, pero con la eliminación permanente de capacidad. El Krent todavía existía como una especie, pero nunca amenazarían alguien de nuevo. La conclusión de Tara fue simple pero aterrador. No te confundas. Pacientes humanos por debilidad. No son fuerzas de paz. Son pacientes. Asesinos que deciden si vales la pena. Esfuerzo. Su informe fue distribuido a todos los miembros del Consejo Galáctico. En cuestión de días, se convirtió en el más leído documento en la galaxia. En la Tierra, en él. Ginebra, capital humana, un monumento conmemorativo. Se estaba construyendo. Era un simple negro muro con 89.000 nombres tallados en él. Cada humano que murió en Krent. Incidentes. El monumento se llamaba el Muro Contable. Embajador Chen asistió a la ceremonia de dedicación. Ella se jubilaba después de 35 años de servicio. Su último acto fue leer el primero y apellidos en la pared. Jennifer Martínez, de 7 años, murió en el primer incidente, cuando los asaltantes Kree la atacaron. El barco de transporte de la familia. La multitud estaba silencioso. 20.000 personas asistentes. Millones más de personas observando en todo el mundo. Espacio. Almirante Yono Konkuo, de 63 años. Murió en el incidente 47 en el centro médico. Estación. Su hija, la capitana Sara Okonkuo, lideró la flota humana que terminó la amenaza que lo mató. Chen dio un paso al frente. Se apartó del micrófono. Colocó su mano en la pared. Nos acordamos, dijo. Dijo suavemente. Cada nombre, cada vida. Nosotros. No te olvidé. La multitud comenzó a canta, no con alegría, no con odio. Con algo más tranquilo, más definitivo. Nosotros. Recuerda. Recordamos. Recordamos. Eso. La frase se convertiría en la de la humanidad. Lema no oficial. Grabado en los barcos. Pintados en bases militares. Susurrados. Antes de las batallas. Recordamos. Capitán. Sara Okonkuo se paró en el puesto de observación. Cubierta de su nuevo buque insignia, el Persistencia 2. Ahora era almirante. La más joven de la historia de la humanidad. Su flota. Patrullaron la frontera entre el espacio humano y lo que quedaba del territorio Kree. Su primer oficial se acercó. Señora, nosotros. Recibí una solicitud de un Krenit. Transporte civil. Quieren permiso para cruzar al espacio neutral. Huyendo del imperio derrumbado. Concédelo. Okono dijo. Revisen su barco para armas. Proporcionar alimentos y medicamentos. Suministros si los necesitan y dejarles. Vete. Estás siendo generoso con ellos después de lo que hicieron. No estamos en guerra con el pueblo Kree, explicó Okono. Nosotros. Estaban en guerra con el imperio Krent. Eso. El imperio ya no existe. Estos son refugiados ahora. Somos humanos. Defendemos. Los débiles, incluso si solían ser nuestros enemigos. El oficial se fue a llevar a cabo las órdenes. Okono volvió a observar las estrellas. El nombre de su padre estaba en él. Muro de contabilidad. Había pasado 15 años preparándose para vengarlo, y ella tuvo éxito, pero la venganza se sintió diferente de lo que esperaba. No satisfactoria, solo necesario. Ella abrió un mensaje personal de Tara, la investigadora del chaleco. Ellos se habían convertido en amigos improbables durante el guerra. Almirante Okonkuo, su especie. Me fascina. Muestras misericordia a los refugiados de Kinit, pero ustedes los destruyeron. Imperio sin dudarlo. Eres amable y brutal al mismo tiempo. ¿Cómo se hace?
¿Reconciliar esto? Sara respondió, nosotros. No son contradictorios. Somos. Consistente. Protegemos a los inocentes y destruir a los culpables. Somos pacientes con aquellos que cometen errores y no perdonan. A quienes toman decisiones. El Kinit. Los civiles no eligieron atacarnos. Su gobierno lo hizo. Eliminamos el gobierno. Sencillo. En toda la galaxia. Otras especies estaban reconsiderando su relaciones con la humanidad. El Sarn. Colectivo, que tenía 3 fronteras. Disputas con colonias humanas. De repente. Ofreció generosos compromisos. El MN. La Federación, que había estado planeando exigir condiciones comerciales más favorables. Decidió que los términos actuales estaban bien. El Vexworm, una mente colmena que había sido probando las defensas humanas con pequeñas incursiones. Se detuvo por completo. Todos se habían vuelto locos. El mensaje. Los humanos fueron pacientes, pero los pacientes tenían límites. Y cuando esos se alcanzaron los límites, los humanos no hicieron amenazas. Dieron ejemplos. En él, cámaras del Consejo, una nueva especie llamada los Dread hicieron su primera aparición. Eran una cultura guerrera, orgullosa y agresivo. Su representante, un criatura enorme cubierta con armadura, placas, se dirigió al Consejo con típica arrogancia guerrera. Tenemos. Conquistó 15 sistemas, los Dread. Anunciado. Esperamos que el Consejo reconocer nuestras reivindicaciones territoriales. Los representantes del Consejo miraron. Incómodo. Antes de la guerra humana, podrían haber negociado, comprometido, evitado confrontación, pero ahora miraban. El reemplazo del embajador Chen. Un ser humano. El diplomático llamado embajador Park fue. Era más joven que Chen, pero tenía la misma comportamiento tranquilo, el mismo diplomático sonrisa, y la misma fría paciencia en sus ojos. El Consejo no reconoce. Conquista por la fuerza, dijo Park cortésmente. Le sugerimos que devuelva los sistemas a sus habitantes originales y solicitar la membresía a través de los canales adecuados. Él, Dredd se rió. ¿Y si nos negamos? Lo haremos. Presentar una queja. Park abrió su bloc de datos. Todos en la cámara. Tensos. Todos habían oído hablar de la pads de datos, sobre los archivos marcados. Contabilidad. Si te niegas, dijo Park. Con calma. Documentaremos su negativa. Monitorearemos tus acciones. Reúne evidencia. Y si continúas. Amenazan especies inocentes. Lo haremos. Lo que le hicimos a Quint. Preferimos paz, pero somos muy buenos en guerra. El silencio en la cámara era absoluto. El representante de Dredd miró a su alrededor. No vio ningún apoyo. Otras especies lo observaban con algo así como lástima. Todos tenían. Aprendió la lección. Lo consideraremos. Tu sugerencia, dijo el Dredd. Con cuidado. Quizás podamos discutir esto más diplomáticamente. Una excelente decisión, respondió Park, cerrando sus datos. Estaremos encantados de ayudarle a negociar una resolución pacífica. Tara observó desde su cápsula de observación. Vio a Park. Sonrisa, diplomático, amigable, escondido. Nada porque no necesitaba ocultarse. Cualquier cosa. Todos sabían lo que eran los humanos. Ahora, ya no había engaños. No. Más fingiendo ser inofensivo. La máscara. Estaba apagado y de alguna manera eso los hizo más aterrador. Después de la sesión, Tara conoció con Park en privado. Has cambiado. La galaxia, le dijo. Antes de la guerra de Kree, la especie creía en la fuerza. Significaba violencia inmediata. Ahora ellos. Entiende que la verdadera fuerza es paciente. No queríamos cambiar la galaxia,
dijo Park. Queríamos quedarnos solos, pero la galaxia no nos lo permitiría. Vivir en paz. Así que le enseñamos a la galaxia una lección. ¿Qué lección? ¿Qué hay? Diferentes tipos de depredadores. Algunos persiguen. Te derribarán inmediatamente. Son peligrosos, pero predecibles. Puedes verlos. Viene. Puedes prepararte. Pero los humanos, nosotros, son depredadores persistentes. Te seguimos. Durante días, semanas, años, décadas. Tú crees que escapaste. Te relajas. Te olvidas. Te estamos cazando. Y luego, cuando tú nos han olvidado por completo, terminamos. La caza. Park sonrió. El Quinit olvidó. Estaban siendo perseguidos. Pensaban. Habían ganado porque no luchamos. De vuelta inmediatamente. Esa fue su error. Y los Dredd, te acabas de asustar. Los obligamos a cumplir y les dimos una elección. Cada especie merece una elección. Pueden vivir en paz con nosotros o no. Puede unirse a los libros de Krent y de historia como ejemplos de lo que pasa cuando confundir paciencia con debilidad. Tara salió de la reunión sumida en sus pensamientos. Había estudiado cientos de especies. Ella había analizado innumerables civilizaciones. Pero los humanos eran únicos. No eran la especie más fuerte, no la más inteligente. No eran los más avanzados. Pero eran los más paciente. Y a la larga, la paciencia derrotó todo lo demás.